Bien, hermanos, muy buenos días, especialmente con aquellos que no pude saludar. Hemos estado viendo acerca de la iglesia, hemos visto su naturaleza, hemos visto quiénes conforman la iglesia, ¿no? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Hemos visto también que Dios divide, ¿no?, a la humanidad solo en tres grupos. ¿Recuerdan? Por un lado, los judíos, luego los no judíos, o también conocidos como gentiles, y de ambos, cuando ponen su fe en Jesucristo, formó un tercer grupo. ¿Recuerdan cuál es? La iglesia. Ahora, la iglesia es un organismo vivo, conformado por cada creyente. Cada uno de los que han puesto su fe en Jesucristo han sido insertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y el cuerpo vive en función, ¿no?, o actúa en función a las órdenes de Cristo. ¿Esto significa que terrenalmente no hay ningún tipo de organización? Bueno, la respuesta es no es así. Dios ha dejado una forma de organización, una forma en cómo la iglesia debe moverse, debe gobernarse, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver acerca del gobierno de la iglesia, ¿no? Acerca del gobierno de la iglesia. Es un cuerpo, y como un cuerpo, cada miembro tiene una función, cada miembro tiene un don y debe ejercitar ese don, pero no de manera independiente, ¿no? Pensando en esta figura del cuerpo, el brazo no puede decir, yo quiero ir a lavar las cosas, y el cuerpo entero dice, no es tiempo de lavar las cosas, vamos a descansar. Yo quiero ir a lavar las cosas. Entonces el brazo se rebela y va y quiere lavar las cosas. No funciona así, ¿verdad? Si alguien tiene un cuerpo que funciona así, no está bien, hay problemas, ¿no? Necesita más discipulado porque obviamente no creemos en la consejería humanista, ¿no? Creemos en la palabra de Dios como suficiente para ayudarnos a pensar cuerdamente. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Por cierto, hay una especie de alergia a estos términos, especialmente en esta última década, por la fuerte influencia del feminismo. Ya que el feminismo ha cobrado mucho protagonismo, la autoridad, la sola mención de la palabra autoridad da urticaria, ¿no? Ya la palabra autoridad se ha vuelto mala, ¿no? Se ha vuelto como un déspota, un mandamás, ¿no? Entonces se quiere destruir no solo la palabra, sino el concepto. Esto está pasando a nivel mundial. Entendemos que se promueve la rebeldía contra las autoridades. En los colegios ya no se le quiere llamar profesor al maestro, se le quiere llamar facilitador. Ya no es la autoridad, es uno más entre muchos, ¿no? En el hogar pasa lo mismo. El macho, ¿no?, heteropatriarcal, le dicen así para que el hombre disminuya su autoridad que Dios le ha dado, y ceda el gobierno para que al final la mujer sea quien tome el control, ¿no? Entonces hay una crisis. Mientras enseñaba el curso Liderazgo y Ministerio Pastoral, hay una crisis alarmante de liderazgo y de líderes. Entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Qué necesita para su gobierno? Cristo es la cabeza, eso significa que el cuerpo hace, deshace, se va por aquí, por allá. ¿Eso significa? No, hay una forma de gobierno. Entonces, ¿cuál es esa forma? Hoy día la vamos a
vamos a ver, según la Biblia, los diferentes tipos de gobiernos y vamos a ver también cuál es el que la Biblia sustenta, ¿no? Hermanos, a veces es penoso, pero es real, se ve pastores que cuando un hermano o alguien no le cae bien, expulsan, ¿no? Ya, disciplinado, fuera de la iglesia. Entonces, pastores que sí usan mal la autoridad que Dios le ha dado, usan mal, muy mal. Y hay veces en que el pastor tampoco tiene liderazgo y al final la iglesia es la que gobierna y el pastor está apagadito, ¿no? Hay sistemas que permiten esto. Vamos a ver, según las Escrituras, cómo debería ser. Vamos a crecer en esta área conociendo un poquito cuál es la voluntad de Dios para su iglesia en esta área. Un poco difícil enseñarlo porque yo soy el pastor, ¿no? Normalmente se invita a otro pastor para enseñar este tema, pero hay que revelar todas las Escrituras, como dijo Pablo, ¿no? No he rehuido enseñaros toda la Escritura. Así que vamos a orar, pedir la dirección de Dios para su palabra y vamos a entrar en este tema. Padre Celestial, queremos ahora suplicarte que nos ayudes, nos guíes por medio de tu palabra. Queremos que esta iglesia te honre, te glorifique en cada área, en cada función que tú nos has dejado. Mi Dios, aún en los temas más polémicos, tú quieres enseñarnos y para eso la Biblia es nuestra guía. La guía es nuestra luz para caminar, mi Dios, como iglesia, de tal manera que te demos gloria. Pido tu dirección para este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, formas de gobierno. Primero vamos a ver las que normalmente se usan, ¿ya? Las que normalmente se usan. Pensemos en tres tipos. Estas tradicionalmente han sido las más usadas en las iglesias. Hoy en día ya hay mezclas, ¿no? Hay híbridos de esto, ¿ya? Entonces, formas de gobierno. Primero tenemos la episcopal. Es una estructura jerárquica. ¿Qué significa? Que hay una especie de escalones, ¿no? Entonces, con diferente rango de autoridad. Entonces, los que están abajo son la grey, la congregación, luego siguen una serie de escalones, ¿no? Y cada uno con un grado menor de autoridad. Esto nos lleva a un líder único que tiene toda la autoridad para manejar toda la institución. Tienen una serie de posiciones. Entonces, se considera que esa autoridad viene por la sucesión apostólica, es decir, desde Pedro, que Pedro recibió esa autoridad como apóstol y luego le derivó a otro. Estaba viendo en una página acerca de estos diferentes grupos y su forma de organizar y su historia. Y es interesante que todos afirman ser la iglesia verdadera y todos dicen el por qué. Para este grupo, este tipo de gobierno, según ellos, la autoridad viene desde Jesús a través de Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Pedro, he aquí, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Tú eres Pedro. Entonces ya, a él se le dio las llaves del reino. Entonces, él dio esa llave a otro y hay una lista ininterrumpida y por ahí algunos nombres inventados, ¿no? Entonces, que no figuran en realidad tal como se menciona ahí. Pero lo que quieren más o menos demostrar es que vienen desde Pedro, ¿no? Desde Pedro. Entonces, vimos la semana pasada, no hay evidencia histórica ni bíblica, ¿no? No hay evidencia. Entendemos que Moisés, por ejemplo, dejó a Josué, Dios mismo le instruyó, pero no se ve esto ni en el libro de Hechos ni en ninguna otra parte con Pedro, que Dios haya guiado a Pedro o que Pedro haya dejado a algún otro líder. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más a profundidad, espero que nos dé el tiempo. Así que
ni siquiera se usaba la palabra papa. ¿Cómo es que Pedro, siendo judío, en un rincón, ¿no? En un rincón ahí en Asia Menor, llega, ¿no? Desde Pedro, allí en un rinconcito del mundo, hasta un obispo romano? ¿Cómo se da eso? Bueno, la palabra papa ni siquiera se usaba hasta el siglo V. Más o menos en el año 430, cuando los hunos están aterrorizando Europa y están conquistando despiadadamente, León, que era un obispo de Roma, para evitar que Atila invada Roma y la destruya, sale a su encuentro. No se sabe exactamente qué hablan, esto es historia, no se sabe exactamente qué hablan, pero Atila renuncia a ingresar a Roma y se va, sigue destruyendo otros lugares, pero no entra a Roma. Entonces, a su ingreso triunfal, la gente empieza a gritar, ¿no? El Papa, que significa papá, ¿no? Entonces, empezaron a gritarle así a León, ¿no? Esto es 4 siglos después. Y entonces, desde ahí se conoce al obispo de Roma como el Papa. Sin embargo, cuando tú ingresas a alguna página católica oficial, vas a ver una relación, una conexión, ¿no? De nombres, una sucesión ininterrumpida de nombres, desde Pedro hasta León y hasta el día de hoy. Son muchos nombres inventados, ¿ya? Y algunos que sí existieron, pero ni siquiera eran de la misma zona, ¿no? Entonces, Agustín era de Hipona, entonces tan lejos, zonas tan lejanas, es solo un invento para justificar su supuesta sucesión apostólica, algo que en realidad la Biblia no apoya. Entonces, este papa fue el que inició, este obispo fue, con él se inició esta tradición del papa, y luego se hizo muy popular con Gregorio I, ¿no? Se hizo mucho más popular. Entonces, este tipo de gobierno, recuerden que la Iglesia Católica tuvo un gran cisma en el primer milenio. En el 1050 se dividió en dos, entonces, porque hubo altercados entre 2 grandes obispos con mucho poder y mucha influencia. Eran 5 grandes iglesias, y los obispos de estos lugares se reunían, entonces se le decía católica, ¿no? ¿Por qué? Porque se reunían los obispos que representaban a las iglesias de su sector. Pero poco a poco fueron cayendo, ¿no? Alejandría cayó en manos de los musulmanes, ¿no? Jerusalén cayó también. Entonces, poco a poco desaparecieron y quedaron solamente, ¿no? El de Constantinopla y el de Roma. Entonces, no se llevaban bien porque los dos querían tener el poder. Surgió una cisma en la Iglesia Católica y se dividió en 2 grandes ramas. Entonces, cuando tú escuchas algo como, no, es única, nunca se ha dividido, no, mentira, sí ha tenido una fractura, y de ahí nace la otra rama que se conoce como la Iglesia Ortodoxa, que es muy fuerte en Rusia, ¿ya? Y en esta zona, la Iglesia Ortodoxa. Entonces, son 2 grandes cuerpos que tienen básicamente la misma doctrina, la misma estructura, ¿ya? La misma estructura, y es fruto de la ruptura, la cisma entre la Iglesia Católica, ¿ya? Ahora, la Iglesia Católica llega a Inglaterra, el rey Enrique se divorcia de su esposa, la Iglesia Católica quiere entonces desconocerlo a él como rey. Él corta con la Iglesia Católica, y como era de Inglaterra, entonces él funda y se autodenomina a sí mismo, ¿no? Él se autodenomina sacerdote. Él funda la Iglesia Anglicana, que es otra rama de la Iglesia Católica. Tienen básicamente la misma estructura, la misma forma. Entonces, así tenemos la Iglesia Ortodoxa, tenemos la Iglesia Católica y tenemos la Iglesia no anglicana. Ya, entonces sí ha tenido fracturas. Luego surge otra fractura, ¿no? Con un monje católico que al leer la Biblia se da cuenta, esto está mal, muchas cosas que se enseñan aquí está mal, y él quería reformar desde adentro, pero se dio cuenta que no pudo.
entonces clavó sus 95 tesis, ¿no? Ya saben de quién hablo. Entonces se volvió a dividir la Iglesia Católica y sale otro grupo que son los protestantes. Nosotros no somos protestantes, ¿ya? No somos protestantes. Entonces se divide y ahí sale ahora la Iglesia luterana, que tiene casi la misma forma, no la misma estructura, ha tenido ya variaciones, pero sale de allí. Entonces nuestra línea no es protestante, ¿ya? Entonces somos simplemente cristianos evangélicos, ¿ya? Entonces, esta estructura la tiene la Iglesia Católica, la tiene la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, ¿ya? Ellos tienen esta forma de gobierno episcopal, porque básicamente vienen de la misma raíz. Luego tenemos la forma de gobierno presbiterial. Esto nace un poquito después. Otro hombre que también se le considera reformador, ¿no? Organizó la iglesia de esta manera, ¿no? Y ha tenido mucha influencia, ¿no? Diríamos, en un sector, en un país, se gobierna por medio de una asamblea de presbíteros o ancianos, ¿ya? Y cada iglesia local es gobernada por un cuerpo de anciano también, pero sobre ella hay ya otra asamblea o sínodo, ¿ya? Entonces, cada iglesia local cuenta con un pastor que solamente, o anciano, que es ministro, en el sentido que se encarga de la enseñanza, nada más, y dirige por ahí las sesiones. Pero hay otro cuerpo de ancianos que son laicos y ellos se encargan ya del gobierno. Es decir, el pastor casi no tiene nada que ver con la organización ni con el gobierno de la iglesia. Entonces son los ancianos que básicamente salen de la misma iglesia los que gobiernan. El pastor solo enseña, ministra y sería ideal algo así, ¿no? Entonces la iglesia gobierna, el pastor solo enseña. Estoy bromeando, ¿ya? No se asusten. Entonces, estos son los ancianos gobernantes. El otro es el anciano ministro, que solamente enseña y dirige por ahí las sesiones. ¿Ya? Esta forma normalmente surgió como una reacción al gobierno que tenía la Iglesia Católica, el gobierno episcopal, ¿ya? Entonces se diferencia del gobierno congregacional en que no son independientes, no tienen la misma forma de la Iglesia Católica, pero las iglesias no son independientes porque encima hay una organización que saca pastores, da permiso para abrir una iglesia o para cerrarla, o si se quieren cambiar de ubicación, todo viene desde arriba. Pero la iglesia local, ¿no? La congregación escoge también a sus ministros que van a gobernar esta iglesia local. Entonces, en ese sentido, es diferente a la iglesia, al gobierno episcopal y al gobierno congregacional. Este modelo nace con Juan Calvino, ¿no? En Ginebra. Entonces, es usada en las iglesias presbiterianas. Bien, y tenemos, en tercer lugar, el modelo congregacional. En este tipo de gobierno, cada iglesia es autónoma, es decir, no hay otra organización sobre la iglesia. Las iglesias se gobiernan a sí mismas. No hay una autoridad externa, ¿ya? No rinden cuentas a alguien de afuera, se rinden cuentas en sí mismos, a sí mismos, ¿ya? Las decisiones son congregacionales. En la reunión de la iglesia se toman las decisiones, pero dentro del marco bíblico, ¿ya? Eso no significa que la iglesia tiene el poder para tomar decisiones contra las escrituras, no, sino dentro del marco de lo que la Biblia indica. La iglesia también escoge a sus propias autoridades, escoge al pastor, escoge a sus diáconos. Entonces, por supuesto, siguiendo los requisitos de las escrituras, lo que dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, ¿no? Esto también nos habla de una separación de iglesia y Estado. Normalmente, el modelo 1 y el modelo 2, es decir, episcopal y presbiterial, tienen apoyo del Estado. Normalmente son religiones oficiales. El modelo congregacional dice no.
Nosotros creemos en la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia no gobierna sobre el Estado no gobierna sobre la Iglesia. Entonces hay una separación, algo que no hay ni en el primer ni en el segundo modelo. Porque el luteranismo también cuenta ya en algunos países como la religión oficial. Entonces, no sucede así con el modelo congregacional, porque se distancia ya en este sentido de la intervención estatal o de cualquier otra autoridad externa. Entonces no hay un obispo de obispos, no, la Iglesia misma se encarga porque son independientes, aunque pueden pertenecer a una denominación. Por ejemplo, los metodistas congregacionales pertenecen a una congregación, a una denominación, pero cada iglesia es independiente. Los bautistas, no, esos sí son independientes. Los cuáqueros, ellos iniciaron esto, y también las iglesias congregacionales tienen este modelo. Bien, ¿cuál de estos tres utilizamos nosotros? El modelo congregacional. ¿Cuál de estos tres modelos es apoyado por la Biblia? Vamos a verlo. ¿Qué les parece si vamos a Hechos 15? Hechos 15. El fundamento para el gobierno congregacional. Hechos 15, recuerden, Hechos es un libro histórico o doctrinal. ¿Nos habla de doctrina o nos habla de lo que sucedió en la iglesia? Es un libro histórico, porque nos va a contar qué sucedió desde la ascensión de Jesús hasta que aparece un tal Pablo. Si pasáramos de los evangelios a Romanos, usted pensaría, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó acá? ¿Quién es Pablo? ¿Y qué hace la iglesia en Roma? Si la iglesia estaba en Jerusalén, ¿qué hace en Roma? ¿No? ¿Qué pasó? No sabríamos nada de esto si no fuera por el libro de Hechos, que nos cuenta cómo el evangelio salió de Jerusalén y llegó hasta los confines de la tierra de aquel entonces conocido, ¿no? Entonces nos está contando cómo se manejó la iglesia, cómo resolvió sus problemas, qué pasó con ella, ¿no?, en su infancia. Cuando recién nació, ¿qué pasó con ella? Bueno, resulta en Hechos 15 que hubo un problema doctrinal. Un grupo estaba afirmando una cosa y otro grupo afirmaba otra cosa totalmente opuesta. Entonces un grupo afirmaba, para que sean salvos, tienen que guardar la ley. Pablo estaba junto con Bernabé sirviendo a Dios en Antioquía. Entonces vinieron unos hermanos conocidos como judaizantes. Eran judíos de nacimiento, practicantes, pero habían también creído en Cristo como su Mesías, como su Salvador. Pero todavía creían que la ley era importante para su salvación. Era la semilla. Más adelante se convertiría en un problema grave. Pero este grupo llega hasta donde estaba Pablo en Antioquía y observa todo, ¿no? Dicen, no, ustedes están viviendo mal. No. Tienen que guardar la ley. Ustedes están viviendo como gentiles. No pueden ser salvos así. Noten el versículo número 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Nadie les autorizó. Solitos llegaron y empezaron a enseñar. Más adelante, el pastor de la iglesia de Jerusalén va a aclarar. Estos
estos no han sido enviados por nosotros. Ellos no son enviados por nosotros, ¿no? Entonces, no tienen que hacerle caso. Nosotros vamos a enviar, ya, miren el versículo 24. Nosotros vamos a enviar hombres que les aclaren esta situación. Observen el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, esto está diciendo el pastor de la iglesia, que es Jacobo, ¿ya? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hay un orden en la iglesia. No es que cualquiera puede salir y hablar en nombre de la iglesia, ¿no? Se van a un campamento, ya me voy nomás, me voy por acá, me voy por allá. No, hay un orden a seguir, especialmente en lo que trata doctrina. Este grupo de hermanos, sin autorización de la iglesia, empezaron a visitar a otros hermanos y a compartir una doctrina que no corresponde. Y nosotros no hemos enviado, ni sabíamos que estaban haciendo eso, no los reciban. Entonces, hemos oído nosotros, ¿no? Hemos oído que un grupo de acá salió y empezó a enseñar doctrinas que no son correctas. Tengan cuidado con eso. El domingo el pastor enseñó algo raro, ¿no? Sí, lo primero que usted debe hacer es, ¿ya habló con el pastor? Vaya, por favor, hable con el pastor. No esté visitando de puerta en puerta, generando estas semillas de discordia. No. Vaya, hable. Si el pastor está mal, corríjale al pastor. Otras iglesias hacen ayuno, hacen esto. Nosotros, ¿por qué no hacemos? Un ratito, ¿ya habló con el pastor? No. Entonces, ¿por qué viene a contarme a mí? ¿Cómo se llama eso? Chisme. Cuando doy información a personas que no son parte de la solución o no son parte del problema, ¿cómo se llama eso? Chisme. Entonces ayudemos a que sean parte de la solución. ¿Qué decimos? Vaya, hable con la persona involucrada. Si usted no dice esto, está participando. Bueno, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta doctrina no estaba bien. Esta doctrina no era correcta. ¿Necesitamos de obras para ser salvos? No, solamente por fe. Solo por fe. Entonces, Pablo y Bernabé trataron de corregir esta situación, ¿no? Muchachos, un ratito, ¿qué está pasando? Nos hemos enterado de que ustedes están enseñando esta doctrina a los hermanos. Eso no es correcto, no viene de Jerusalén. Yo he conversado con ellos anteriormente, tenemos la misma doctrina, nos hemos dado la diestra en señal de compañerismo, trabajamos para el mismo Dios con la misma doctrina, y lo que ustedes están enseñando no es la misma doctrina. ¿Qué está pasando? Miren el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, noten ustedes, ya habían posibles roces y hasta una posible ruptura, porque dice no pequeña, o sea que era un problemón. Como Pablo y Bernabé tuvieron esta situación, entonces dijeron, ¿sabe qué? Vamos a ir a la raíz. Los que recibieron la doctrina directamente de Jesús, para que no vayan a pensar, no, ¿quién soy yo? Pablo, ¿tú quién eres? ¿Acaso tú eres apóstol? Y ahí empezaron, a partir de ahí empezaron a atacar el ministerio de Pablo, ¿no? Empezaron a atacar su ministerio. No, Pablo no es apóstol, ¿con qué autoridad enseña? Entonces Pablo en varias cartas tiene que defender su apostolado, ¿no? Entonces Pablo dice, mire, vamos a hacer algo bonito. Vamos a ir a la fuente, vamos a ir a la iglesia de Jerusalén y vamos a aclarar esta situación. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces fueron allá los apóstoles. Y vamos al versículo 5. Entonces hemos visto 1. Si vamos avanzando, por favor.
Hechos 15, sigamos avanzando, por favor. Ya vimos el versículo 1, el asunto doctrinal. Entonces, miren el versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién? La iglesia. ¿Quién más? Los apóstoles. ¿Quién más? Los ancianos. Y refirieron todas las cosas. Entonces, para tratar este asunto, ¿se reúnen solo con los apóstoles? ¿Solo con los ancianos? ¿Solo con la iglesia? Ya no vamos a reunir con la iglesia sin los apóstoles ni los ancianos. No, porque los tres forman parte del mismo cuerpo. ¿Los apóstoles son parte de la iglesia? Sí. ¿Los ancianos son parte de la iglesia? Sí. No son aparte. Es el mismo cuerpo, pero con diferentes funciones. Los apóstoles tenían su función de autoridad, los ancianos tenían su función de autoridad, y la iglesia, por supuesto, examina toda esa situación. Entonces, ¿cómo se resuelve el asunto? Bueno, cuando ya la iglesia se entera qué está pasando, están los apóstoles, están los pastores o ancianos, está la congregación, todos escuchan la situación. Ok, vamos a escuchar el otro lado también. Vamos a invitarlos para que hablen. Entonces, miren el versículo 5, se ponen de pie los de este grupo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea que sí eran salvos, pero todavía creían que era necesario judaizar. ¿Ya? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, tuvieron la oportunidad de expresar su postura. Sí pudieron expresar. Se tiene que hacer. ¿Ok? Ya te escuchamos. Ahora miren el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer sobre este asunto. Entonces empezaron a examinar este asunto y cuál es la solución bíblica. Hasta este punto están los líderes examinando. Todavía no lo llevan a la iglesia, están examinando. A ver, otra vez más a profundidad. Ok, ¿cuál es el problema con esto? ¿Y cuál sería el problema? ¿En qué forma afecta a la salvación? Empiezan a deliberar entre ellos, líderes, ¿no? Y luego, miren el versículo 7, después de mucha discusión, ahora participa Pedro. Entonces, otra vez están en un ambiente de iglesia, ya han participado los opositores, ahora Pedro se levanta como un líder, el líder de los apóstoles, y empieza a hablar en los versículos 7 al 11 acerca de la conversión del primer gentil. ¿Cómo se llamó el primer gentil en conocer a Cristo como Salvador? Cornelio. Entonces él cuenta: hermanos, yo ya les he contado, ¿no? En el capítulo 11 ya les he contado cómo Dios me guió para hablar a un gentil y cayó sobre él el Espíritu Santo y fueron salvos, fueron bautizados por el Espíritu y siendo gentiles, ¿no? Miren el versículo 7, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Dios conoce los corazones y les ha dado el Espíritu Santo igual que a nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre su cuello, ¿no?, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia, ¿no?, del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la salvación es solo por fe. Bien, ¿quién acaba de hablar? El apóstol Pedro. Aquí sería, como decían los romanos, ¿no?, Roma locuta, causa finita, ¿no? Roma habla, asunto terminado, asunto cerrado, ¿no? Entonces habló Pedro, es el líder de los apóstoles, el asunto terminó ya. ¿Para qué vamos a continuar? No funciona así.
Pedro da una postura que considera bíblica. Entonces, hasta aquí han participado los opositores, judaizantes. Ha participado Pedro, ¿no? Ha participado Pablo. Están dando un parecer para examinar cuál es ya la doctrina bíblica. No es que cada uno pueda, no, a mí me gusta esto, me quedo con esto. No importa lo que ustedes decían, yo me quedo con esto. No, van a examinar y van a llegar a un veredicto. Entonces, ¿no? Aquí ya hablaron dos grupos, hay dos intervenciones, los judaizantes y Pedro. Hay una intervención más, versículo 12, aquí habla ahora Bernabé y Pablo. Versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, ya hablaron los judaizantes, ya habló Pedro, acaba de hablar Bernabé y Pablo, ¿no? Y están tratando de ver cuál de las dos posturas es correcta. Luego, callan ellos, hay otra intervención. Esto es gobierno congregacional. Hay otra intervención. Miren el versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo, ¿quién es Jacobo? Jacobo o Santiago es el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, desde el 13 hasta el 18, él pone la palabra de Dios sobre la mesa. Eso es lo que hace el pastor. Esto es lo que dice la Biblia. Ya, cada uno, incluyendo Pablo, están dando su punto de vista, pero el pastor dice, esto dice la Biblia. Noten ustedes en el versículo 13, entonces cuando todos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oigan, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿no? Ya Simón ha contado esta experiencia, Dios quiere también a los gentiles, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Esto dice la Biblia. Después de esto volveré y cita Amós capítulo 9 del versículo 11 al 12. Esta cita es de Amós. Entonces él cita a Amós y luego llega a una conclusión. Versículo 19, por lo cual yo juzgo. Pastor, no se debe juzgar. Juzgar es examinar las evidencias y llegar a una conclusión. Este es el sentido positivo. El sentido negativo es criticar, menospreciar, ¿no? Dar tu opinión para juzgar o menospreciar. En este caso es en el sentido positivo. Ha examinado la situación. Ya escuché a los judaizantes, ya escuché a Pedro, he escuchado a Saulo y a Bernabé, ¿no? A Pablo y a Bernabé. Entonces, vamos a contrastarlo con las Escrituras y no vamos a inclinarnos ni a uno ni a otro, vamos a seguir la Biblia. Entonces, después de que cita las Escrituras, llega a su conclusión, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué postura se aceptó? ¿La de Bernabé y Pablo o la de los judaizantes? Pablo y Bernabé. Esa se aceptó. Y la otra, por tanto, no se aceptó. Bien, entonces, él sigue dando recomendaciones. Versículo 20. Sino que se les escriba que se aparten solo de 4 cosas, ¿no? Que se aparten de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso que no practiquen. Inmoralidad sexual, ¿no? Que incluye la idolatría, ya hemos hablado de esto, ¿no? La idolatría terminaba en una perversión sexual, la adoración idólatra, ¿no? Entonces, que se aparten de estos aspectos de inmoralidad sexual y de comer sangre, les dice, ¿no? Porque para ellos esto también era ritual. Bien, entonces, ha examinado la situación, ha examinado las Escrituras y ha llegado a un veredicto. Ahora, noten el versículo 22. Todo esto se ha hecho en presencia de los hermanos. Versículo 22. Entonces, vamos a leerlos todos juntos, ¿ya? 2, 3.
Entonces, otra vez, 2, 3. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ok, todos han participado, se ha escuchado las dos posturas. El pastor ha examinado la situación y está dando un veredicto después de examinar la situación y las escrituras. Entonces, esto indica la Biblia. ¿Qué hace la congregación? Dice aquí, entonces pareció bien. Lo examinaron y vieron, no, mira, será judaizante, pero es mi amigo, yo lo he visto, los dos somos promociones, ¿no? Hemos crecido juntos, llegamos juntos a la iglesia y somos como hermanos. No, hay que aceptar el judaísmo, hay que meterlo a la iglesia, es buena gente, no, mi amigo. No, simplemente la Biblia dice esto. No es un asunto emocional, es un asunto doctrinal y de amor a Dios. Entonces, dice el versículo 22, pareció bien, lo examinaron y dijeron, esta postura está conforme a las Escrituras. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Noten ustedes la firma. Van a mandar una carta. ¿Cómo sale esta carta? Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, esta es la firma, los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Es una decisión que se tomó en conjunto. Esta es la base para el gobierno congregacional. Entonces, el pastor debe preocuparse por examinar la situación y las escrituras que concuerden. La iglesia debe preocuparse por examinar la situación y las escrituras. Entonces, no se hace solo porque me parece bien, porque me gusta, no, sino porque la Biblia lo indica. En ese sentido, el gobierno congregacional no es para que la iglesia tenga carta libre y hacer lo que le parece mejor, no. Es para hacer lo que es más bíblico, lo que la Biblia indica, sin salirnos de allí. ¿Ya? Entonces, eso es el gobierno congregacional. Entonces, noten ustedes, la iglesia en su conjunto dice, oh, está bien, lo que acaban de decir, escuchando todo, está bien, sí, perfecto, ya. Entonces, les pareció bien, dice el versículo 22. Entonces mandan una carta y esa carta tiene una firma. Los apóstoles solos no tomaron la decisión. La iglesia sola no tomó la decisión. Los ancianos solos no tomaron la decisión. Fue una decisión en conjunto. En conjunto. Si el pastor va a tomar una decisión que no es bíblica, la congregación tiene que examinar la situación. Hay casos en que pastores empezaron bien y en el camino se desviaron, tomaron otras doctrinas o sus vidas cayeron en pecados, ya no podían estar en el ministerio, pero con el pastor, yo conocí a Cristo, esto es como traicionarle. No, hermanos, es obedecer a las Escrituras. No, pero es que ha sido de tanta bendición para mi vida. Sí, pero tenemos que obedecer lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que ya debe tener requisitos y no los tiene, entonces el pastor mismo debe renunciar. Pero si no lo hace, se endurece su corazón, la iglesia debe invitarlo a dar un paso al costado. Pastor, gracias por su servicio, gracias por todo lo que ha hecho con nosotros aquí. Observamos que esta situación descalifica, entonces, pastor, ¿no? Y el pastor debe renunciar. Esa es ya el gobierno congregacional. Por otro lado, si la iglesia va a tomar decisiones que van contra las Escrituras, el pastor debe, un momento. Esa decisión no está acorde con las Escrituras. No podemos hacer eso.
denme un tiempo, voy a empezar a enseñar ese tema para que tomemos mejores decisiones. Vamos a empezar a aprender qué dice la Biblia. No, vamos a dejarlo en pausa, después lo vamos a volver a tratar. Entonces empieza a enseñar, para que luego se vuelva a retomar el tema y así ya tengamos una postura más bíblica. ¿Se dan cuenta? Tengamos una postura más bíblica. Uy, estamos a punto de tomar una decisión que va a afectar a la iglesia fuertemente, o va a poner los cimientos para un futuro peligro. Un momento, no vamos a tomar decisiones ahora, vamos a dejarlo ahí. Y entonces empezamos a enseñar con el propósito de tomar una decisión escritural. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que el pastor tenga todo el poder para hacer lo que quiera, no es que la iglesia tenga el poder para hacer lo que quiera al margen del pastor, no. El gobierno congregacional consiste en que el pastor, como la congregación, examinan las escrituras para honrar a Dios. ¿Se dan cuenta? De allí la importancia de la vida espiritual de cada miembro. La importancia de la vida espiritual de cada miembro. Si un miembro no es fiel, si un miembro está mostrando carnalidad, ¿qué tipo de decisiones se va a tomar? Si no puede a veces ni congregar, o no quiere, entonces, miren, un simpatizante puede congregar. La membresía debe ir más allá que solo congregar. Una vida espiritual honesta, ¿no? Arreglar con Dios, estar en buena relación con Dios. Si no quiero o no puedo hacer esto, entonces debo ser un simpatizante, pero no participar en las decisiones tan importantes que toma la membresía de la iglesia. Congregar es parte de esto, pero no es el todo, hay más. La vida espiritual de cada miembro es importante, porque todos los miembros conforman la iglesia. De ahí la importancia de cada miembro. Entonces ahí viene ya, por ejemplo, el tema de la disciplina, necesario para resguardar la santidad de la iglesia y necesario para restaurar la vida del miembro, del hermano, que no está en la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de gobierno congregacional. Y, por supuesto, la iglesia es firme en sus decisiones. Si la postura de Pablo y Bernabé es bíblica, entonces la otra postura no es bíblica. Entonces dice aquí, ¿no? Otra vez leemos el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, o sea, no están autorizados, no los escuchen, no están autorizados, perturban vuestras almas, entran a tu casa y te quitan todo el gozo, toda la paz, ya no estás tranquilo, ahora estás pensando, mi iglesia, ¿no? Qué mala mi iglesia, qué feo mi iglesia. El pastor, el hermano, no abras tus puertas a eso, perturban tu alma, ¿no? Y mandan cosas que no son correctas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nosotros no hemos autorizado eso, ni sabíamos que estaban haciendo eso, oímos, pero ahora ya hay constancia. Entonces los vamos a tratar, no los escuchen. La postura de Pablo y Bernabé es correcta. Esto es lo que vamos a enseñar. Por favor, lleven esto a la iglesia, enséñenlo con libertad. Es más, a ustedes mismos los vamos a elegir para que ustedes sean los que enseñen. Noten ustedes el versículo 22, ¿no? Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ellos fueron los que trajeron la noticia. Ellos son los que sustentaban la verdadera doctrina. Entonces, ¿saben qué? A ustedes mismos los vamos a mandar para que ustedes enseñen esta doctrina. Y a ustedes, por favor, no vuelvan a hacerlo. No hagan eso. Hermanos, si los ven de nuevo, recuerden, no los hemos autorizado. Ni ellos, ni su doctrina es correcta. Así que no los escuchen. No los escuchen.
Entonces, este es el gobierno congregacional. No hay evidencia de un gobierno presbiterial. Pablo le escribe a Timoteo para darle consejos, animarlo, exhortarlo, pero no significa que él tuviera injerencia sobre Timoteo, ni que Timoteo tuviera injerencia sobre los ancianos. Se les da instrucciones para que él a su vez instruya a otros, pero no es que tenía injerencia sobre otras iglesias. Bueno, entonces, esto es el gobierno congregacional. Efectos del gobierno congregacional. Ahí está. Ya nos adelantamos un poco. Efectos. La iglesia local es autónoma. ¿Qué significa? No está bajo otra iglesia, no depende de otra institución, ni religiosa ni civil, incluyendo el Estado. Obedecemos las leyes, pero eso no significa que nos debemos al Estado, tampoco es sostenido por el Estado, ¿no? Obedecemos a las leyes mientras no contradiga las normas bíblicas. Cuando contradice las normas bíblicas, nos paramos y decimos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces la iglesia local resuelve sus problemas basados en ¿qué? Amistad, enemistad, basados en principios bíblicos. La iglesia local ejerce la disciplina entre sus miembros para mantener la pureza del cuerpo de Cristo y para restaurar la vida de aquel que ha roto su comunión con Dios. La iglesia local envía misioneros, eso vemos en Hechos 13, ¿no? No vamos a estudiar todo por un tema de tiempo, pero estos son los efectos de tener una iglesia, un gobierno congregacional, ¿ya? Entonces, ya no nos da el tiempo. La próxima semana vamos a ver los distintivos bautistas. A veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, es una iglesia bautista, pero ¿por qué somos bautistas? ¿De dónde venimos? De repente somos una denominación. ¿Saben quién fundó la iglesia bautista? ¿Saben cuándo nació la iglesia pentecostal? Se puede rastrear el año. 1901, en la Azusa Street, la calle Azusa, ¿no? Se puede rastrear, y el fundador. Se puede rastrear la iglesia adventista, ¿no? Elena de White. Se puede rastrear los diferentes grupos, se pueden rastrear. ¿Saben quién fundó la iglesia bautista? Algunos dicen Juan el Bautista, ¿no? No. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Ya? Si quieren saber esto, entonces les invito a esta misma hora, por este mismo canal, la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana, para aprender. ¿Por qué nos llamamos bautistas? ¿Y cuáles son los distintivos? ¿Qué nos distingue como bautistas? ¿Ya? ¿Qué es lo que creemos y practicamos? De repente estoy años en una iglesia bautista y ni siquiera sé por qué soy bautista. Ahora, ¿tengo que ser bautista para ser salvo? No, hay un chiste, ¿no? Entre denominaciones. En todo hacemos chistes nosotros, ¿no? Dice que cuando los bautistas lleguemos al cielo, las demás congregaciones van a estar, ¿no? Silencio, porque los bautistas creen que solo ellos van a entrar al cielo, ¿no? En realidad van a haber otros grupos, aunque sea sorpresa para nosotros, ¿no? Sí van a haber. Hay otros grupos que creen también en la salvación por fe. En otras doctrinas nos diferenciamos y la unidad no es a todo costo, no, la unidad es en la verdad de la Biblia. Entonces, cuando hay doctrinas en que se alejan de las Escrituras, nosotros nos alejamos de ellos. Tratamos de ir lo más cerca de las Escrituras, Entonces, si una denominación se aparta, entonces, bueno, no coincidimos, no podemos mantener, de repente con el pastor, de pastor a pastor somos amigos, de repente usted conoce amigos de otras denominaciones, amistad ya, pero participar de su congregación o invitar, por ejemplo, si a mí me dicen que predique en una iglesia Alianza, es posible que vaya a predicar, pero nunca voy a traer a alguien de allá para acá,
No voy a invitarlos a venir, pero sí iría a llevar la verdad bíblica, ¿no? Pero no los invitaría a venir acá. Entonces, en ese sentido, es diferente. No practicamos la separación bíblica. La separación bíblica. Bueno, vamos a hablar la próxima semana entonces acerca de los distintivos bautistas y vamos a ver un poquito de historia acerca de la denominación bautista, ¿ya? Entonces, les espero, ya la próxima semana, Dios mediante, si Dios todavía nos tiene aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos has permitido conocer un poquito más acerca de los tipos de gobiernos. Queremos aún en esto darte la gloria. Queremos aún en esto ser una iglesia centrada en las Escrituras. Padre Celestial, queremos conocer más a profundidad porque queremos honrarte y no como nuestros pensamientos dictan, sino conforme a tu palabra. Dios mío, no podemos hacer esto sin tu ayuda. Queremos, Padre, honrarte, pero conforme a como tú nos indicas en las Escrituras. Padre, queremos que tú te deleites, que cuando elevemos nuestras alabanzas sea un olor grato a Cristo, un olor a vida. Que Padre, nuestras alabanzas alegren tu corazón, pero más aún la forma en que vivimos en el día a día. No queremos jugar a la iglesia, queremos ser una iglesia y queremos acercarnos a las Escrituras y queremos tomar decisiones que sean conforme a tu voluntad. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por cada hermano que da de su tiempo para asistir, para aprender, y por aquellos que por diversos motivos no pudieron venir, pero están escuchando por el Facebook. Dios mío, esta semana ayúdanos a vivir pensando en eso. Somos un cuerpo, y si nosotros estamos bien espiritualmente, aportamos a la iglesia, pero si estamos mal espiritualmente, entonces enfermamos a la iglesia porque es un cuerpo. Ayúdanos a examinarnos no comparándonos con otros, sino comparándonos con Cristo Jesús revelado en las Escrituras. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermano. Ya han pasado la voz ahí en las clases para que bajen. Vamos a esperar un ratito.